Bueno, Bueno, creo que es necesario que comparta con ustedes este texto que considero que efectivamente en este caso es una editorial. Es una editorial que tiene determinados componentes, quizá para algunos pueda resultar muy analítico, digan, se puso analítico Rubén hoy. Muchos me conocen y dicen, bueno, pero es analítico, por lo general analiza. Bueno, puede ser, sí, y es analítico, esta editorial, tiene componentes sociológicos. Escuchando el otro día un muy interesante programa de TN en una mesa de trabajo con un psicólogo clínico y un neurocientífico, tomé nota de algunos aspectos de la condición humana que ya había visto antes, pero que de algún modo había descuidado y viene bien traerlos a colación y analizar nuestro comportamiento como sociedad y el comportamiento del ser humano a través de la historia. ¿Por qué? Porque no somos racionales, no somos eminentemente racionales, sino que la historia demuestra que el ser humano es tribal, tiene tendencia gregaria a la identificación con grupos, se siente pertenecer a un grupo determinado, o por una ideología, o por un partido político, o por una religión, o por una etnia, o por un idioma, o por lo que fuere, una preferencia, un cuadro de fútbol, tiende a ser gregario y ese comportamiento es eminentemente emocional, es emotivo, es instintivo y no es racional. Y así vivió la humanidad sus estructuras de poder. Las estructuras organizativas del poder básicamente fueron tribales, fueron, digamos, gregarias, pero no racionales. Sin embargo, a partir de la revolución moderna, de la modernidad, con antecedentes más antiguos, antecedentes remotos como aquella primera república romana, como aquellos estados nacionales en el Renacimiento y el Renacimiento en su devenir del conocimiento científico, metodológico, como hablaba hace un rato el economista Caumont, la ciencia apelando a la metodología de la investigación y a la comprobación empírica y a la medición, la calificación, la evaluación de lo medible, lo cuantificable, lo observable, lo que se repite en la experiencia de acuerdo a la teoría formulada o la hipótesis, vas a tener un estamento, una calidad de lo científico. La Royal Academy, que se funda en Inglaterra, la Academia Real también de Francia, la Enciclopedia Francesa, con Diderot y con Turgot, por ejemplo. Y se va cientificando el conocimiento y la organización política, jurídica, económica a través de los estados modernos. Entonces, a mí se me dio por reflexionar lo siguiente, el sentimiento superlativo del amor entre los amigos, típico de la juventud, la primera juventud, la adolescencia, enternece. Es un fenómeno muy particular en el Río de la Plata y se lo experimenta como una virtud. Sin embargo, ese sentimiento tan profundo de amistad, en cuanto a que es un amor excluyente, no admitiría lo que naturalmente debería admitir, y es la tensión ética de un punto de conflicto entre esa amistad y la ley, entre ese grupo de amigos y lo correcto, la amistad y el respeto al orden jurídico que nos protege a todos como comunidad y garantiza la convivencia pacífica. Ese es el Estado de Derecho moderno, ese corpus ordenado de reglamentos razonables de conducta. Hay sociedades que son validantes y reforzadoras de conductas de gueto y de tendencia tribal, las sociedades islámicas, las sociedades musulmanas, las sociedades comunistas, las sociedades socialistas, las sociedades de los mega relatos unificadores, interpretaciones únicas de la realidad. El catolicismo, por más de 11 siglos medievales y escolásticos. Y por supuesto que la neurociencia a través de sendos estudios de laboratorio logra demostrar que todas las personas tenemos una tendencia a mentir un poco, y algunos países convalidan un poco más que otros.
Si vos le preguntás a un argentino, de 10, 8, si vos le preguntás cuál es el mejor gol que hizo Maradona en el Mundial de 1986 cuando salió campeón del mundo, 8 de cada 10 te van a decir que quiso con la mano, convalidando la trampa, la mentira, cuando Maradona hizo otros excelentísimos goles de altísima facturación técnica con todas las de la ley. La validación de una conducta obedece a una práctica consuetudinaria y esa vida social repetitiva va estableciendo una suerte de legislación en los hechos, eso que los anglosajones llamaron consuetudinario. Y así asumieron las fuentes de validez material y ética de sus normas jurídicas, el common law, el derecho de costumbres. Las ideologías o sentimientos étnicos de pertenencia, que son endogámicos o cerrados y excluyentes, crean estas mentalidades rígidas de las que te estoy hablando. ¿Qué comportamiento pudiera ser compatible el diálogo y los acuerdos entre personas que piensan un mundo diametralmente opuesto? ¿Hay posibilidad? ¿Un palestino y un judío tienen posibilidad? ¿Un peronista y un liberal? ¿Un marxista y un liberal tienen posibilidad de llegar a puntos de acuerdo y entablar un diálogo? Imagínate algo peor. ¿Un nazista puede llegar a compartir algo con un judío? ¿Puede un comunista compartir algo con un demócrata y que ese compartir crezca y se haga sustentable en el tiempo? ¿Podemos seguir viviendo en un mundo en el cual soy yo y el otro que es distinto a mí y que es opuesto y que cada quien a su vez construye una interpretación ética del mundo de acuerdo a esos principios de identificación? Si pensáramos que experimentando maneras de acercamiento o comprendiendo el comportamiento del pensamiento adictivo a ideas del mundo que son únicas y cerradas, han determinado el curso conflictivo de la historia, estaríamos dispuestos a entrar a conocer el proceso histórico de los grandes conflictos. La historia nos enseña todo el tiempo esto, las causas de las guerras, y a su vez es cierto que ese punto de tensión entre un orden del poder establecido y la afiliación por un orden de acción subversiva a ese orden es la regencia de la causa inicial del gran conflicto, el punto causal generador de un desarrollo de pensamiento ideológico, el cual no es otra cosa que un orden interpretativo de los hechos. Y desde esa construcción, cada uno de nosotros tiene de dónde agarrarse, pero esto sucedería si acaso cada uno de nosotros depone su capacidad natural, intelectiva, en la creencia obsecuente de ese sistema ideológico, el que se plantea interpelante de la ética de un sistema de poder, de un orden jurídico que nos interpreta la ética y políticamente el mundo. Pero no solamente el presente, sino la historia, como ese organismo que nos arroja a este presente y desde este presente articula un ideal, el ideal del deseo proyectivo de tirar todo abajo, de romper con todo, porque hay que construir un nuevo mundo. Por ejemplo, el materialismo dialéctico de Carlos Marx. Todo este pretencioso afán filosófico llevó a un grave error ilusorio, a una patología de la voluntad. Y el mismo consiste en creer que una ideología de cuño personal nos inspire la condición del ser humano por categorías de clases sociales y a su vez desde ahí nos pretende convencer que ella es la verdadera interpretación del curso de la historia, del curso de la historia de la humanidad e incluso de su economía. A partir de este encierro, no hay pensamiento libre posible, no hay posibilidad de nuevas ideas, de distintas perspectivas, de la aceptación del error, del ensayo y error, de la metodología científica, de la comprobación empírica en lo que se ensaye pensar desde la teoría de las ciencias humanas y sociales. Si cayéramos en esta trampa, como muchos van cayendo, montaríamos la creación de una humanidad sobre una ideología. Qué absurdo.
Un mega relato de la misma, un organizado mito que impediría el desarrollo del pensamiento abierto a los hechos y a la experiencia, como para ingresar al análisis crítico e interpretativo de todo este complejo proceso del comportamiento colectivo, la humanidad. Una actitud u otra afectan sobremanera el psiquismo personal. Una u otra actitud ante el mundo determina nuestra estructura de pensamiento, nuestro comportamiento. Es un asunto no solo sensible y delicado, sino de una eventualidad trágica por la gravedad que todo este diferendo instalado en la mente de las masas conlleva. El proceso es hipnótico o adictivo a través de una sistemática propaganda. Y este tipo de adicción tiene una naturaleza muy ventajosa para consigo misma, no para la humanidad, para consigo misma, para medrar, para permanecer, para construir una situación de poder, porque quien la padece muchas veces no lo sabe. Hay muchos elementos de conducta a tomar en cuenta para entender que los puntos de conflicto siempre están dados desde las convicciones cerradas, grupales, endogámicas, que pretenden ser personales cuando en verdad son un orden ideológico impuesto desde fuera hacia adentro. La humanidad no aceptó pacíficamente una organizada tarea de un modelo político. Jamás aceptó pacíficamente una organización política y jurídica del poder, sino que se resignó por momentos, fue viendo cómo hacer, explotó contra ella o implotó guerras civiles, revueltas, invasiones. Todo esto tiene mucho que ver con la contextura ética de esa íntima relación histórica entre los relatos del poder y las actitudes de las masas cuando se vieron ya muy perjudicadas. ¿En qué? En sus aspectos básicos, en el comer, en su economía básica, en sus quehaceres. Este tipo de efectos se producen cuando los referentes sociales de una fuerza política con pretensiones de gobierno instalan una retórica de la pasión grupal, del fervor excluyente por una ideología, porque desde ahí se formula que esa ideología es la razón de ser de dichas personas, en virtud de ser ella la revelación hacia un mundo justo, un mundo igualitario, un mundo mejor que el mundo en el cual vivimos. Y para demostrar esas postulaciones, simplemente postulaciones, expresiones verbales, construcciones de pensamiento, no se apela a la comprobación científica, con ánimo sereno, con espíritu crítico, con espíritu empírico, sino que se apela al fervor pasional de una épica liberadora. Y entonces todo lo que la favorezca es legitimado, vale decir, la mentira. Si la mentira le sirve a ese relato, a esa ideología, vamos arriba con la mentira. Las verdades a medias, la aceptación de probar a ver qué sucede, como dirían los revoltosos anarquistas y Domingo Arena y aquel José Valle Ordóñez. No importa, no sabemos bien cómo hacerlo, pero es heroica la tarea de ese deseo. Qué disparate. La culpa está ahí afuera, te dice una ideología cerrada. La culpa es del otro. La ideología es la descalificación del otro, el juzgamiento del otro. La culpa está ahí afuera, en donde dicha ideología no está presente. Ella es una entelequia inmaculada, sin contaminación de hechos, como un nuevo Dios que te indica y te interpreta lo que debes hacer. He ahí el germen de todo totalitarismo. Este es el comportamiento del Frente Amplio en política a nivel nacional. Este es el comportamiento del PIT-CNT como central sindical, que ya no cumple su verdadero rol, sino el de ejercer una institucionalidad marxista más o menos velada, más o menos visible, como acicate revolucionario ante un gobierno al cual ellos tildan, llaman o motean de neoliberal hambreador. Es terrible, ¿eh? Es terrible ver
con cuánta liviandad y poder de acción llevan adelante una propaganda ilegítima en connivencia con los grandes medios de comunicación, en connivencia el silencio apabullante de esta sociedad, porque es en definitiva una propaganda para nada justificada. En primer término, porque enciende la convicción del odio y la fractura en la sociedad uruguaya y evita desde ahí cualquier punto de encuentro que supere diferencias partidarias o perspectivas políticas y económicas en pos de la construcción de nuestra sociedad. Esta es la conducta que repite el marxismo y el Partido Comunista en la historia, historia a la que llena de mitos descalificadores para con sus adversarios, a los que convierte en enemigos a derrotar, a exterminar, cuyos modelos republicanos y democráticos hay que derribar para construir de cero una nueva nación socialista en un nuevo mundo, para ser un nuevo hombre que se deberá imaginar a sí mismo ajeno a toda la historia precedente. Por ende, el disparate de romper con la tradición histórica, que es romper con las bases de nuestra identidad cultural, nacional, jurídica, política, económica, con nuestra identidad aún mayor, la identidad occidental de nuestro modelo de vida, de libertades, que siempre deben corregirse porque la corrupción y el terror conviven con ellas. Sin perspectiva histórica científica, sin amplitud de pensamiento, sin conocimiento de la historia de las ideas, sin conocimiento de las leyes o principios que informan a un Estado de Derecho, sin conocimientos de economía, de sociología, de antropología, de psicología, no es posible construir una nación civilizada y evolutiva. Una nación así solo es posible desde el gran sentimiento social de una unidad, de una causa común que trasciende las diferencias partidarias o las perspectivas técnicas o las lecturas de las realidades políticas, económicas, geopolíticas, sociales del país. La unidad, el Estado de Derecho, la República, la democracia, trascendiendo todo ello, porque se admitiría así el ámbito natural de la negociación de las ideas. Una sociedad dividida por el odio al enemigo es una sociedad ya muerta en su unidad. Unidad que está condenada a subsistir bajo una unidad basal, es decir, subyacente, la más arraigada, la que es más difícil de romper, el territorio nacional y nuestras leyes soberanas. Pero esa base también será minada por este monstruo del odio, por esta ideología, por esta entelequia divinizada que te dice que hay que crear un nuevo mundo. También va a minar esta base y la va a minar instalando su hegemonía en nuestro sistema de justicia, en nuestra enseñanza, en nuestra administración, en los presupuestos nacionales, para sostener esa administración ideologizada. Va a instalar políticas de Estado que van construyendo una nación, una nacionalidad, una unidad de poder que no se reconoce en la Constitución republicana de la República. Cabe aquí la pregunta, ¿cuál será en nuestro país esa nueva unidad nacional? ¿La del sentimiento político ideológico marxista o la del sentimiento político de los naturales principios de nuestra República Democrática? ¿La que admite la negociación civilizada de nuestras ideas distintas y desde la crítica razonable a nuestra manera de pensar o la de la ideología totalitaria? Cabe preguntar, ¿podremos tener nuevamente el país de las reuniones felices de amigos, todos a la mesa de un folclórico y ameno bar de esquina? ¿O una cantina del club del barrio? ¿O el país de los almuerzos familiares llenos de griterío, de discusiones, de niños? ¿O el país de las casas enrejadas, con cámaras de seguridad, tierras de nadie en las noches y energúmenos que desde sus roles de diputados o de senadores o de sindicalistas fomentan el odio y el resentimiento de clase desde una vieja bandera roja con dos íconos amarillos y bajo el único motivo de medrar
con esa organizada propaganda de la toxicidad para obtener los privilegios del poder del Estado. Debemos seriamente preguntarnos estas cosas como nación. Debemos realmente los uruguayos, los orientales, penetrar en estas preguntas, ingresar al análisis de estos temas, debatirlos seriamente, porque esta disyuntiva, esta coyuntura de país plantea esta cruz de caminos. ¿Qué Uruguay tendremos de acá a pocos años? Ese Uruguay de la ideología marxista, del odio, del resentimiento de clase, de tirar abajo todas nuestras libertades y así entonces obturar, ocluir, embosar la capacidad natural del pensamiento propio y la discusión de las ideas, la abierta discusión parlamentaria, debatiente, dialéctica de las ideas, o tendremos nuevamente la república, el debate, el Estado de Derecho, la protección de nuestras libertades, la separación de poderes, ese arco necesario y racional del control de los mismos, y cumplirán su rol cada quien. El diputado será diputado, el senador será senador, el sindicalista será sindicalista, o seguiremos en esta parodia aberrante, en este simulacro de diputados, senadores y sindicalistas que lo que están haciendo es instalar la ideología del odio para medrar sobre esa toxicidad en el poder que se obtiene ante la convicción de las masas que fueron precisamente adoctrinadas por esa ideología que se presenta liberadora, emancipadora, justiciera. Terrible. Este es el destino, no solo de Uruguay, de América Latina en su conjunto. Ese es el plan organizado del neomarxismo hacia el siglo, perdón, hacia el socialismo del siglo XXI a través de esa gran internacional comunista que es el Foro de San Pablo conjuntamente con el Grupo de Puebla. Y se lo ve claramente en el común denominador de todos los gobiernos de izquierda cada vez más hacia el marxismo en los países de nuestro continente, deplorando, deteriorando nuestras instituciones republicanas, que son las garantías de nuestras libertades personales, individuales y por ende familiares, dándonos esa sensación saludable y de bienestar de sentirnos unidad nacional bajo la protección de nuestras libertades. Esa trascendental unidad nacional de hacer sostenible, sustentable un gobierno democrático, un Estado republicano democrático, representativo, con todas las libertades que ello implica. Debemos razonar seriamente porque Occidente está en jaque. Hay una gran batalla cultural y Uruguay, hmm, bastante hackeado por unos cuantos energúmenos que dicen cosas facilongas, que tiene la lengua suelta para deplorar, para deteriorar, para descalificar, sin proponer nada a cambio, excepto querer llegar al poder del Estado. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.